Para conocer más en detalle la historia de los kurdos, cuál es su reclamo y qué representaba este referéndum del 25 de septiembre pasado, recibimos a Susana Mangana en esta segunda temporada de 7.000 millones. Susana, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Maxi. Un gusto reencontrarnos aquí en el plató televisivo una vez más. No, el gusto es todo nuestro, Susana. Y bueno, una historia muy amplia que viene ya desde hace largo tiempo y que está en uno de sus momentos más explosivos, ¿no? Sí, yo diría que es una historia truncada, muchas veces traicionada por los grandes imperios, porque el pueblo kurdo tiene una larga y fructífera historia, ¿verdad? Es un pueblo de extracción indoeuropea, es un pueblo originario de Oriente Medio, son otra etnia aparte de las que existen allí entre árabes, pero también los turcos o los persas, con lo cual es un pueblo distinto, con una cultura y una lengua materna que es el kurdo, con distintos dialectos, porque tenemos un grupo de unos 60 millones de kurdos que están desperdigados por la geografía de Oriente Medio, pero básicamente 45% de esos 60 millones de kurdos residen en Turquía, el país que alberga la mayor cantidad de kurdos. Después tenemos un 25% en Irak, otro 25% en Irán y en el entorno del 5 o el 6% en Siria, que también tienen otras señas de identidad en estos momentos bien particulares, con un proyecto político llamado el confederalismo democrático, que es bien interesante. Estos 60 millones de kurdos reclaman por su nación, por sus tierras, pero para que eso se concrete hay que quitarle tierras a Turquía, a Irán, a Irak, y ahí está el centro del problema, ¿verdad? Sí, el problema surge en tiempos modernos, porque como digo, la larga historia del pueblo kurdo se remonta a hace muchos siglos. Fueron un territorio muy codiciado por otros imperios de la antigüedad, principalmente el romano bizantino o los persas, por ejemplo. Habida cuenta de que es un pasaje muy importante de tierras, pero también allí tenemos riqueza natural, es decir, recursos naturales, además de una rica tierra para la agricultura. Pero tenemos que volver al Tratado de Sèvres de 1920, cuando ya capitulando el Imperio Turco Otomano garantizaba o se comprometió a albergar el Kurdistán independiente, cediendo tierra propia para ello. Eso después no fue ratificado en los tratados de Lausanne de 1923, con lo cual ahí surge el problema, porque se le niega una vez más la independencia al pueblo del Kurdistán, y es por eso que han estado luchando por esa independencia, por esa libertad desde hace ya algo más de un siglo. Pero también es verdad que ha habido desunión, es decir, hay distintos Kurdistanes hoy, porque tenemos este referéndum que se celebró el 25 de septiembre pasado en el norte de Irak, donde los kurdos vienen gozando desde 1991 de un grado elevadísimo de autonomía. De hecho, tienen un gobierno regional, tienen un presidente, Barzani, que es además el presidente también, o el presidente, perdón, no él, pero otro presidente que ya murió, Talabani, hace poquitos días, era el presidente de Irak, con lo cual participan del esquema político que se rediseñó a partir de la salida de Saddam Hussein en Irak, pero evidentemente esta jugada maestra de los kurdos en el Kurdistán iraquí era algo esperable. ¿Por qué? Pues porque ellos ya venían trabajando y venían aceitando ese grado de autonomía que tenían tan importante, y en momentos en que ellos además han estado luchando contra el grupo terrorista del momento, Daesh, o el autoproclamado Estado Islámico, sí, al igual que lo han hecho las unidades de protección local, las YPG, las YPJ, porque tienen facciones masculinas y facciones femeninas luchando en el norte de Siria, en la frontera con el sur de Turquía, contra Daesh. Entonces es ahora que ellos reclaman, porque tienen derecho también a esa autodeterminación, que las grandes potencias que los han usado en tantas ocasiones, ahora también para luchar contra el enemigo que es el Estado Islámico, les concedan esa independencia que por ahora se les está negando. ¿Qué chances hay de que exista Kurdistán? Bueno, vemos que países como Francia, Gran Bretaña, pero también, o sea, el grueso de la Unión Europea les han cedido, les han entregado armas, al igual que la administración Obama y intuyo que también la administración Trump, por supuesto con otro tipo de retórica, pero han estado siendo apoyados logísticamente por las grandes potencias, porque entendieron que era importante que ellos combatieran contra el Estado Islámico y con otros grupos
también que podemos tipificar como extremistas radicales o aquellos que apelan a una ideología extremista dentro del Islam, ¿verdad? Porque ellos son los que ponen los muertos. Entonces, es interesante que, digamos, utilizan a los peshmerga, utilizan a los militares y a los soldados kurdos para luchar contra los enemigos de Occidente, pero cuando los kurdos dicen existo, quiero realmente ahora mi independencia, es cuando se les vuelve a traicionar, cuando se los vuelve a negar como pueblo. Y esto evidentemente va a tener implicancias muy importantes para una región muy convulsa, donde además estas alianzas duran muy poco, son siempre muy volátiles. ¿Te parece si vamos viendo algunos mapas de esa región para entender un poco más la geografía de lo que está sucediendo en Medio Oriente? Ahí vemos el primero de ellos. Bueno, ahí es interesante ver cómo estaba configurado, conformado ese Oriente Medio en 1914, vale decir hace ya un siglo, ¿verdad?, donde tenemos esas banderas que nos indican esa presencia colonial, sobre todo europea, pero también de Rusia, con sus intereses, que siempre la Unión Soviética también tuvo sus intereses en Oriente Medio, y como yo siempre digo a mis alumnos, Maxi, no es muy diferente la fotografía de hoy, es decir, el mapa de hoy nos enseñaría una imagen muy similar, quizás no estaría Italia ahí tan presente, pero sí la Unión Europea. Entonces son las grandes potencias las que quieren repartirse lo que fue en aquel momento los despojos del Imperio Otomano, y hoy también vemos cómo tienen interés otra vez en reconfigurar ese mapa de Oriente Medio, y por supuesto está todavía el enigma por resolverse del Kurdistán. Bien, vamos a ver otra de las imágenes, ahí lo vemos en el mapa. Este es el rediseño que se le ocurrió a un jefe del Estado Mayor en Estados Unidos hace ya algunos años. Es un mapa que yo encontré buceando en internet a partir del año 2011, había sido desclasificado del Pentágono, y ahí vemos cómo surge el Kurdistán independiente y libre en el norte de Irak. Es decir, ya el Pentágono había de alguna manera trazado un plan maestro donde iban a reconfigurar Oriente Medio, y el título de ese documento, de ese ensayo, decía cómo un mejor Oriente Medio sería. ¿Mejor para quién? Para los intereses del Imperio estadounidense. Por supuesto que ha practicado una política de divide y vencerás, una política que ha estado basada en el confesionalismo, es decir, apostando al sectarismo y en dividir a las etnias y sobre todo a las distintas ramas del Islam allí, para que se enfrenten y de esa manera otros puedan extraer beneficios. Porque tenemos que entender que los kurdos son una etnia aparte, tienen su propia idiosincrasia, su propia cultura y su propia gastronomía inclusive, y su lengua materna, el kurdo, pero es que siguen siendo la inmensa mayoría musulmanes suníes, aunque también tenemos una minoría importante de chiíes, y por supuesto hay kurdos yazidíes que han estado muy perseguidos siempre por autoridades musulmanas de distintas etapas, pero en los últimos años, desde la aparición de este grupo tan radical, extremista como es el autoproclamado Estado Islámico, digo autoproclamado para que quede claro realmente que no son un Estado reconocido como tal y no son islámicos en su práctica, ellos han estado siendo objetos de todo tipo de humillaciones y persecuciones desde hace 3 años a esta parte. Vemos otro de los mapas, si te parece, Susana, para ir analizando la situación. Sí, aquí lo que tenemos es la situación del Rojava, que sería la declaración de independencia en el norte de Siria, en las provincias donde habitan los kurdos, que justamente conformaron esas unidades de protección local, que apuestan a ese proyecto político llamado confederalismo democrático, siguiendo con aquel modelo marxista-leninista que defendió el líder por autonomasia, digamos, de los kurdos, que ha sido el líder turco-kurdo, encarcelado desde 1999 en una cárcel de máxima seguridad en una isla turca, que es Abdallah Öcalan. Abandonaron ese proyecto ya marxista-leninista, pero ahora luchan o defienden con ahínco ese proyecto del confederalismo democrático, donde además el rasgo significativo es que las mujeres adquieren un papel muy importante, se empodera a las mujeres, y entonces tiene que haber una representación equitativa entre hombres y mujeres en los órganos de poder, y se organizan en torno a comunas, y lo que permitiría ese confederalismo democrático es que las distintas comunidades que residen en el norte de Siria, tanto armenios como árabes como kurdos, por ejemplo, puedan coexistir, puedan cohabitar pacíficamente. Bien, Susana, para ir redondeando, toda esta situación de Kurdistán, todo este enfrentamiento bélico que también hay ahí adentro,
puede llegar a un final pacífico o es difícil que se pueda, porque hablábamos del Tratado de Sevres de 1920, que sí, era un final pacífico, pero que nunca se pudo ratificar. Bueno, mira, por estos días tengo un poquito alguna confusión yo misma, porque viendo las imágenes que habíamos visto con el referéndum de Cataluña, no me imaginaba que en mi país natal y que en pleno siglo XXI en Europa pudiéramos ver esa violencia inusitada, tanto la carga policial como también la polarización extrema de la sociedad, con lo cual ahora emitir un juicio sobre el Kurdistán se me hace un poquito difícil por esta situación que vivimos, ¿verdad? De rápidos cambios, pero donde además la gente no está respondiendo a la altura de la situación. ¿Qué está ocurriendo hoy en la gente, digo en general, tanto en España, en Europa, con el auge de la extrema derecha, los discursos xenófobos, pero ahora también en un Kurdistán que tenía además el control desde el 2014 al presente, desde la irrupción de este grupo Daesh en Irak? Entonces ellos controlaban Kirkuk en virtud de que los militares iraquíes habían abandonado esa plaza. Hoy, justamente mientras hablamos contigo, Maxi, en las noticias que nos llegan desde Kurdistán y desde Irak es que el ejército iraquí ha recuperado el control militar de esa provincia petrolera tan importante, por su renta petrolera justamente y no por otra causa. Entonces ha habido negociaciones entre algunas facciones kurdas, porque los kurdos tampoco están todos unidos. Hay división entre el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión del Kurdistán, que se llaman así los dos partidos más importantes del Kurdistán iraquí. Entonces unos acusan a los otros de traición por haber negociado con los militares. Yo creo que realmente para que exista ese Kurdistán se necesita presión extranjera, presión internacional, que sabemos que ahí la mayor fuerza la tiene Estados Unidos, con Trump o sin Trump, pero es el país que puede tener de alguna manera mayor injerencia en esa región, junto con la Unión Europea, por supuesto, pero tiene que haber una negociación con el gobierno central de Irak. Y por ahora el interés de la comunidad internacional es que no siga habiendo focos de tensión en un Irak que está sumamente fracturado, que hay una lucha sectaria que corroe a la sociedad desde el 2003, desde la caída del régimen de Saddam Hussein, con lo cual yo no avizoro una autonomía mayor ni tampoco una independencia cercana para los kurdos, pero en todo caso me parece que es algo a tener en cuenta por los grandes poderes, por las grandes potencias, porque de lo contrario tenemos un pueblo armado, un pueblo con una cultura muy rica, un pueblo con su identidad nacional muy desarrollada y sobre todo que tienen dinero en virtud de que tienen renta petrolera, porque también hay pozos de petróleo en el Kurdistán iraquí, por ejemplo en Erbil, con lo cual a mí me parece que es necesario que se negocie y que no se sea obtuso en cuanto a la cuestión kurda. Susana, muchísimas gracias por tu análisis en Gracias profundidad. a vosotros.